Si deseas comprar, vender o alquilar un inmueble, debes hacerlo con los mejores, los más profesionales y los que garantizarán que tu dinero será bien invertido. Por eso te recomiendo a Maybelis Briñes, tu asesor inmobiliaria. La puedes contactar a través del teléfono 0414-698-9050, 0414-698-9050, perteneciente al grupo RIMAX Milenio. Habitamos un espacio y ese espacio lo compartimos con otros. Por eso debemos juntos lograr vivir en armonía entre nosotros y con el ambiente. La Fundación Casa Común es una organización sin fines de lucro que busca incentivar la solidaridad, el respeto y los valores que nos fortalezcan como sociedad, así como promover el cuidado del medio ambiente. Síguenos en nuestras redes sociales, súmate porque juntos hacemos más. Charcutería y Víveras La Chinita, donde encuentras todo lo que necesitas. Estamos ubicados en el barrio La Chinita, en la calle 113, frente al ambulatorio La Chinita. Val Natural tiene los mejores productos naturales al mejor precio, porque en Val Natural valoramos tu salud. Los encuentras en las mejores farmacias del país. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más, como cada domingo, a nuestro programa La Gente Quiere Saber, por aquí, por las pantallas del canal 11 del Zulia. El día de hoy, pues tenemos como invitado a un diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Primero Justicia, con el que estaremos conversando dentro de un rato y con él estaremos pues hablando de los temas nacionales, regionales y ¿por qué no?, también de la situación internacional que hoy nos afecta a todos los venezolanos y está afectando, por supuesto, principalmente a puntuales funcionarios del gobierno nacional que han sido sancionados por gobiernos como el de Estados Unidos y pues se encuentran bajo la lupa del fisco del gobierno norteamericano. Pero también es importante, y hoy estaremos hablando de este tema, que luego del proceso del 30 de julio, de ese megafraude constituyente, entramos en una nueva etapa en Venezuela. Lo primero que debemos decir es que nosotros creemos que no se debe renunciar al futuro, no se debe renunciar a la esperanza. Muchísima gente cayó en una especie de desánimo, de tristeza, de down, posterior a la elección, a esa elección de esa constituyente, pero debemos decir que en la política es como el ajedrez, y el ajedrez tiene muchas posibles jugadas, muchas posibles salidas para lograr el objetivo final, que es la derrota del adversario, la derrota del rey. Y simplemente esto es lo que ha ocurrido en Venezuela. Seguimos en un tablero político interesante, seguimos avanzando, luego de que se ha instalado pues esta constituyente, repetimos, sigue el juego político y entramos en un tema de discusión profundo que se está llevando a cabo, que es el tema de las elecciones regionales. En la calle encontramos muchísima gente con opiniones diversas. Por supuesto, los primeros días era algo prácticamente absoluto la opinión de la gente de que no podíamos participar en un proceso electoral viniendo de un fraude tan evidente y descarado como que ocurrió el domingo 30. Pero sin embargo, a medida que van pasando los días y empezamos a hacer un nuevo análisis de la situación, es importante tomar en cuenta que las elecciones regionales son necesarias para poder avanzar en nuestro proyecto político, nuestro proyecto de rescate de la democracia. Les pido disculpas porque tengo una gripe bien fuerte. Sin embargo, sobre este tema y otros vamos a conversar con el diputado Ávilo Troconis, a quien quiero presentar en la noche de hoy. Ávilo Troconis, diputado a la Asamblea Nacional, diputado de Primero Justicia, fue 3 veces concejal electo y es presidente de vicepresidente de la Subcomisión de Fronteras, sí. ¿Correcto? Entonces, bueno, estaremos conversando con Ávilo de los distintos temas que estamos conversando. Pero les decía que el tema electoral es un tema que debemos reflexionar, que debemos analizar con profundidad, porque los espacios en política nunca deben cederse. Y es parte de lo que nosotros hemos venido predicando todos estos días, todos estos meses, de que la lucha política debe hacerse en el campo de lo que sabemos hacer los demócratas, que es en el campo político, dentro del campo político está el campo electoral. El campo electoral, como lo venía diciendo, no tiene que ver... Ir a las elecciones regionales no significa desmovilizar otro tipo de protesta, desmovilizar o dejar de lado otro tipo de acción
que vaya en función de la recuperación de la democracia. Y mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo ir con este Consejo Nacional Electoral, que ha sido evidentemente un órgano que le facilita al gobierno su trabajo? Pero bueno, sobre esto estaremos conversando con Abilio Troconis. Bienvenido, Abilio, y disculpa la... Bueno, buenas noches, Juan Pablo. Muchísimas gracias por la oportunidad pues, de poderme dirigir a todo el Estado y en tu programa. Dispuesto pues a aclarar un poco el panorama nacional. Creo que has dicho cosas interesantes. Hoy podemos decir que la situación del país, no solamente el tema nacional, sino el tema internacional, está al día. El país hoy tiene más problemas que ayer. Nosotros desde la Asamblea Nacional estamos trabajando, vamos a seguir trabajando no solamente dentro de ese hemiciclo, sino que fuera del hemiciclo, en la calle. Yo creo que el gobierno, por supuesto, con ese fraude que montó con la constituyente, que no solamente que no la reconocemos nosotros los diputados, es que no la reconoce el fiscal general de la Nación, como tampoco ella reconoce que la constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente, esa fraudulenta, la haya destituido. No tiene ningún reconocimiento, muy pocos países han reconocido esa constituyente. Creo que quienes han sido aliados ya prácticamente que le quedan muy pocos, pero los países de Europa, la mayoría de los países de América Latina desconocen prácticamente, y Canadá, Estados Unidos, en la parte del norte. Entonces, nosotros vamos a seguir en esa lucha, vamos a seguir trabajando. Por supuesto que el gobierno, jugando para que nosotros no nos inscribieran, presentan este proyecto del cronograma electoral que tanto hemos luchado para que se diera. Han jugado a que los demócratas no nos inscribamos en ese proceso. Soy de los que creo que tenemos que ir, y por cierto ya es un hecho pues que la mayoría de los partidos políticos que componen la mesa de la unidad han inscrito sus candidatos, y por supuesto que vamos a dar la pelea. Claro. Ahora, Abilio, obviamente tú has estado en Caracas todo este tiempo, diputado nacional. Al principio yo comentaba a la gente sobre esa especie de sección que vino después del proceso del 30. ¿Cómo evalúas tú este proceso posterior al 30? ¿Cómo evalúas la unidad, la Mesa de la Unidad Democrática? Se han hecho hasta hace algunos días unas tímidas convocatorias que no han tenido pues esa contundencia que tuvieron antes del 30. ¿Cómo evalúas tú este proceso posterior al 30? ¿Es de reacomodo? ¿Es de reflexión? ¿Es de se preveía esto? ¿Estábamos preparados para esto? ¿Cómo evalúas esta parte? Mira, yo creo que las dos cosas que has dicho, es de reacomodo, de reflexión. Yo no digo que la Mesa de la Unidad ha sido todo lo asertiva que ha tenido que hacer. Yo creo que ha habido fallas, pero también creo que ha habido muchos aciertos. Y por supuesto, mira, esto es más o menos parecido a lo que pasó en el año 2014, donde, bueno, algunos partidos dieron la lucha por la salida, algunos no compartimos la forma, pero bueno, acompañamos a mucha gente. Eso pasó. Hoy dimos una lucha no solamente desde la Asamblea, sino desde la calle, acompañando al pueblo, acompañando a los estudiantes, acompañando a todos los venezolanos que no estaban de acuerdo con este proceso que acaba de montar el presidente, que tenemos que estar claros. Nosotros empezamos con aquella sentencia, la 155, 156, cuando la fiscal se dirigió al país y dijo que había un golpe de Estado. Nosotros empezamos esa lucha, pero por supuesto luego vino vamos a decir, este pronunciamiento, y yo diría que irracional, del presidente de la República, porque hasta ahorita de verdad que esto no tiene pie ni cabeza, la forma como se convocó este proyecto constituyente, que hoy, bueno, lo han hecho una realidad, pero de una forma fraudulenta. Se hicieron ellos mismos la trampa, y yo te puedo asegurar, Juan Pablo, que por supuesto que el pueblo tenía la esperanza de que esto no llegara al 30, y quizás esto es lo que tenemos después de lo que ha pasado después del 30, que la gente se siente un poquito desesperanzada. Así es. Pero al regreso vamos a continuar conversando sobre esto. Es importante que hagamos ahorita una pausa y ya regresamos con más de nuestro programa La Gente Quiere Saber.
Amigos, continuamos con nuestro programa La Gente Quiere Saber, conversando con el diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Primero Justicia, Abilio Troconis. Abilio, te quería preguntar, luego de instalada esa constituyente, ¿cómo es la dinámica dentro del Palacio Legislativo? Hemos visto cómo irrumpieron violentamente y entendemos que están sesionando desde donde le corresponde, donde 14 millones de venezolanos los colocaron ustedes como representantes legítimos del pueblo. Bueno, mira, Juan Pablo, al principio ellos oficiaron a la Asamblea Nacional donde iban a estar en el elíptico. El elíptico es el salón que, por cierto, está dentro de la Asamblea Nacional del Palacio Federal, pero ciertamente le pertenece al Ejecutivo. Como sabrán, el elíptico allí hay es el acta de independencia que se abre todos los 5 de julio de cada año. Hicieron la instalación allí, pero después de eso, aun cuando vimos al presidente que les puso la Casa Amarilla, donde está la Cancillería, para que pudieran hacer sus sesiones allí, o despacharan desde la Casa Amarilla. Que era como un gesto. Sí, sí. Pero yo creo que eso lo hicieron más para la prensa nacional e internacional. Exacto. Que en realidad, porque mira, en la noche, el día martes en la noche, irrumpieron, por supuesto, con presencia y con acompañamiento del coronel que tenemos ahí, que es un coronel que ya... Sancionado, por cierto, también. Sí, exacto, sancionado, y que le conocemos el currículo que tiene, sancionado y metido en los 57 que van para La Haya también. El coronel Hugo les permitió que rompieran la cerradura no del recinto de nosotros, sino el que está al lado, que por supuesto lo utilizamos para todas las actividades protocolares, es decir, ese es lo que utilizaba antes el Senado. De hecho, creo que pudieron ver anoche que allí no caben los 545. Claro. Nosotros somos 167 y cuando estábamos justicos prácticamente. Bueno, esto nos va a traer problemas. Nosotros el martes se sesionó, el miércoles se sesionó, no se metieron con nosotros, pero cohabitar con ellos allí es complicado. En primer lugar, mira, son 545 personas. La mayoría de estos constituyentistas, que no los reconozco como constituyentistas, pero bueno, vamos a darle el nombre por las razones ya expuestas. Sí. Mira, cada uno carga 4 y 5 guardaespaldas, no sé a qué tanto miedo le tienen al pueblo, como dicen ellos que son del pueblo, pero todos, es decir, cuando ellos están allí, hay unas 1000 personas afuera. Por supuesto, una actitud amenazante. Actitud amenazante y armado. De tal manera, pues, tengo conocimiento, sabes cómo está la situación del país. El miércoles no pude viajar, pero el día miércoles en la noche se volvieron a meter y se metieron en nuestro recinto. Y bueno, supuestamente, porque no tengo las pruebas, pero se robaron todos los equipos de sonido, bueno. Entonces, eso va a ser imposible que podamos, de otra manera, es imposible, pero tampoco es un mensaje. Nosotros eso es, el Palacio Federal le pertenece a la Asamblea Nacional y que tenemos la legitimidad de 14 millones de venezolanos, como tú lo dijiste al principio. De tal manera, pues, que eso va a ser difícil. Diputado, vamos a escuchar lo que la gente quiere saber con nuestro equipo de producción desde la calle. Mi nombre es Yulixi Gutiérrez. ¿Cómo es posible la situación que nosotros hemos tenido que llegar? ¿Y a cuenta de qué? Ellos felices. La única pregunta que yo le haría, ¿cuándo piensan rendirse? ¿Cuándo se terminarán de aceptar que fue un fracaso total? Porque eso de los 8.000, eso fue en el tiempo de Chávez. No había la situación que hay ahorita. Con la situación que hay ahorita, ¿vos te creí que van a salir 8.000 y pico? Sí, fue un fraude. Y ellos están claros, por eso es que Estados Unidos les va a poner la pata, porque ya se sabe que lo que hubo fue un fraude. Eso fue puro maquinar y más nada. ¿Y cómo? Presionando a la gente. En mi comunidad lo hicieron. Si no votáis, la ayuda que te viene para tu casa te quito el mercado. Beatriz Carrillo. Que vayamos los opositores a las elecciones, que vayan los opositores, porque ¿hasta cuándo, pues? Si dicen que somos bastantes o que somos pocos, vamos a medirnos. ¿No crees que es injusto? Bien, la opinión de la gente, dos opiniones muy claras. Una, la gente desconoce esa Asamblea Nacional Constituyente y reconoce que hubo un fraude gigantesco en Venezuela porque evidentemente esa cantidad de votos anunciados por el CNE no se evidenció en las calles. Y la segunda persona pues tiene que ver con el tema que vamos a tratar a continuación, que es la participación de los partidos políticos, y en este caso de Primero Justicia, en las elecciones regionales. ¿Cuál es la posición de Primero Justicia sobre este tema? Bueno,
En primer lugar, nosotros estamos claros en la participación, siempre hemos creído en la participación del voto y por eso es esta lucha. Le estamos defendiendo la participación de todos los venezolanos, creemos que esta es una lucha que tiene que dilucidarse a través del voto y por eso lo estamos haciendo. Ahora, la señora que habló anteriormente, lo decía el fraude, mire, eso lo reconoce todo el mundo, solo con pasar al frente a un centro de votación de las magnitudes que acá en Maracaibo, en cualquier municipio de 3.000, 4.000 electores, podíamos observar que solamente 2, 3 personas llegaban de media hora. Es decir, nosotros tenemos nuestros cálculos, Juan Pablo, por supuesto que tampoco fue un fraude a la oposición, porque fue un fraude a los mismos miembros del PSUV, porque fue una elección entre ellos. Ahora, yo estoy claro que la participación de nosotros el próximo 10 de diciembre va a ser muy diferente. Nosotros vamos a tener testigos allí, vamos a tener las actas, vamos a darle la lucha. Mira, yo estoy claro, Juan Pablo, que el gobierno tiene un ventajismo, y esto está demostrado. Ellos nombran unos coordinadores de centro por el CNE que son del PSUV, ellos, el Plan República prácticamente lo parcializan hacia ellos, pero nosotros hemos dado una lucha democrática, y bueno, para prueba lo que pasó el 15 de diciembre pues, del año 2015. Ellos tenían el mismo ventajismo, las máquinas escondidas para no inscribir a nadie, nadie sabe dónde están las máquinas, los jóvenes que logren tienen que ir a la Barrasca, que es el único centro. Antes, y según la ley, debe haber en cada registro civil una máquina para que los nuevos votantes puedan inscribirse, para que puedan haber cambios de residencia. Nada de eso existe en estos momentos porque ellos le tienen pánico al voto popular, al voto directo y universal. Esta elección la hicieron de esta manera porque, por supuesto, primero violando la Constitución, está muy claro la violación que hicieron. Segundo, eso de elecciones sectoriales, eso no existe, ni hay manera de que pudiéramos ir a ese proceso. Pero, por supuesto que vamos a ir. Primero Justicia ha sido un partido que está convencido que la participación a través del voto es que nosotros podemos salir de este problema. Definitivamente nosotros lo que estamos en esta lucha es para que aquí haya elecciones a presidente de la República, a gobernador, y bueno, es más, lo solicitamos, que tanto fue así que Primero Justicia solicitó las elecciones generales para que nos midiéramos todos, desde el presidente de la República, diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes y concejales. Eso está claro. De tal manera pues que yo creo que ha sido, con todas las críticas, lo que pasa, Juan Pablo, es que el mundo, aquí hay un sector muy radical de nosotros, como también hay un sector muy radical del gobierno. Sí. Y bueno, a través de las redes los primeros días fue explosivo, eso fue evidente, pero creo que nosotros los políticos estamos para aclarar, para orientar a la población. Diputado, sí, parte de esa situación que se vivió luego del 30 tiene que ver con los mensajes que muchas veces se dan los políticos y que uno puede entender que es producto del momento, por ejemplo, pero después es como más difícil llevar a la gente por el camino hacia el proceso electoral. Por ejemplo, en el caso del diputado Juan Pablo Guanipa, que ha sido una de las voces más fuertes en cuanto al rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente en la región, él en una declaración decía, en el supuesto negado, la elección de gobernadores se realizara en el marco de la Constituyente y esa elección es tan cierta como la posibilidad de que caiga nieve en Maracaibo. La presidenta ilegítima del CNE, Tibisay Lucena, solo está desviando la atención de la gente con una constituyente que no tiene ninguna legitimidad. Entonces, este tipo de declaraciones pudiera confundir posterior al proceso constituyente a la gente, porque uno lo que escucha en la calle cuando hacemos este tipo de análisis, de trabajo, es que la gente dice, pero ¿cómo es que hoy nos dicen que sí vamos a ir a elecciones y hace unas 2 semanas, 3 semanas decías que no había manera de que fuéramos a elecciones con este CNE? Pero al regreso vamos a escuchar la opinión del diputado Ávilo Troconi sobre esto y otros temas. Ya venimos. Bien, continuamos con nuestro programa La Gente Quiere Saber. Dejábamos una pregunta al diputado Ávilo Troconi del aire que tiene que ver con eso, que muchas veces
producto, la política es así, del momento político, se hacen aseveraciones como que vamos a lograr frenar la constituyente, no pasará esa constituyente, no debemos caer en la trampa del caramelito de las elecciones regionales porque eso lo van a eliminar después de la constituyente, pero luego ocurre el hecho que lamentablemente hemos visto de la instalación de la constituyente y la gente queda y ahora nos piden que vamos a participar. Mira, bueno, Juan Pablo, aclararte una cosa. En primer lugar, creo que todos los demócratas que estamos dentro de la mesa de unidad hicimos todo lo humanamente posible, hasta lo imposible, para que este proceso del 30 no se diera. Eso está evidente, está muy claro. Vimos una lucha internacional, nacionalmente. Bueno, lamentablemente, pues, es más, habían algunos presidentes de algunos países, hasta el Papa dio su opinión. Esto, por supuesto, impulsado por nuestros dirigentes de la Mesa de la Unidad. Sin embargo, no se pudo... no se logró el objetivo. No se logró el objetivo de que el proceso no se diera, pero se logró un objetivo sumamente importante, y es que los venezolanos no participaron. Creo que lo más importante que pudo haber allí es que los venezolanos no tuvieron ningún tipo de participación. Es tanto así, Juan Pablo, que ellos no lograron que los empleados públicos fueran. Ellos tuvieron un gran fracaso. Sus empleados públicos no fueron amenazados y no asistieron al proceso de votación. Eso es evidente, tenemos los números aproximados de lo que votaron y eso es verdad. O sea, no llegaron ni a la mitad de lo que dice la gente. Y bueno, ya lo último que tú sabes que dijo Smartmatic, que los acabó vamos a decir como decimos los maracuchos, de aplastar. Es decir, prácticamente queda en evidencia. Ahora, lo que yo sí coincido, y lo digo muy claramente, nosotros estamos obligados a inscribirnos en este proceso electoral. Ahora, yo no estoy claro que el proceso llegue el 10. Exacto. Mira, en una democracia normal, la inscripción se traduce en participación. En participación. En Venezuela, la inscripción no se traduce necesariamente en participación. Exactamente. Mira, ellos saben que el día 10 de diciembre... Pero es importante eso que estás diciendo, diputado. Hablar a la gente con claridad, claro, mira. Decirle a la gente, no todo termina el 10D o no todo termina, claro, sino que son procesos. Mira, son procesos. Es más, te puedo decir algo, también el gobierno hace un juego que a nosotros a veces se nos hace mucho más difícil poderle explicar o transmitir a la gente, porque bueno, ellos tienen todos los medios, se encadenan para decirlo, sacan un noticiero que llaman Noticiero de la Patria, que lo sacan a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, como 3, 4 veces al día, sí, y te lo repiten, encadenan todas las televisoras y todas las radios para decir cualquier bobería que se les ocurra o sí, cualquier dirigente de ellos. Eso para nosotros es imposible. Yo en mi municipio te puedo decir, estoy vetado. El último que me entrevistó lo sacaron del aire y jamás ha podido conseguir en ninguna emisora, para ponerte un ejemplo. Claro. Entonces, nosotros hay que hablarle claro lo del 10 de diciembre. Es posible que esta constituyente, viendo que ellos van a quedar en evidencia de que no van a tener ningunos 8 votos, porque lo decía la señora, es que esto está claro, ni Chávez lo alcanzó, ni lo van a alcanzar ellos, ni lo pudieron alcanzar en el proyecto de las elecciones del 2015, donde también dieron una lucha, donde gastaron muchos reales y prácticamente no llegaron ni a 6 millones de claro, votos. Entonces, esto es posible y hay que decirlo a los venezolanos. Nosotros tenemos que, pero lo que sí estamos claros, Juan Pablo, es que si nosotros no nos inscribimos en este proceso, hacen las elecciones. Está claro. Con los mismos o menos votos. Es importante que la gente sepa eso, ¿no? Si no nos inscribimos, entonces ellos hacen las elecciones y quedan con 23 gobernadores. Ahora, lo que sí hay que decirle a la gente es que el fraude que le hicieron o que se hicieron ellos mismos, no nos lo van a hacer a nosotros. ¿Sí tienen ventajismo? Sí lo tienen. Pero también es cierto, en mi caso, que era un circuito difícil, nosotros colocamos testigos en todas las mesas. Es más, nos abandonaron. Tanto era la pena, porque uno sabe cuando está perdiendo una elección, claro, que la gente dejaba las mesas votar, la de ellos, pero por supuesto su representante. De tal manera, nosotros vamos a tener allí inmediatamente, primero se hacen unas auditorías en caliente y se va haciendo en cada centro de votación, dependiendo de las mesas, se hace esas claro, auditorías. Tú obtienes una copia del acta, es decir, es muy difícil cometer... Sí, hay maneras de hacerle más difícil un que fraude, puedan hacer el fraude. Y además la cantidad de gente participando es lo más abrumadora. Eso ocurrió en el 2015. En el 2015, con ese CNE, se logró ganar esa Asamblea Nacional. Ahora, también la gente dice, ganamos las gobernaciones, ganamos las alcaldías, y están los alcaldes perseguidos. ¿Qué puede ocurrir
claro, nadie puede prever lo que puede ocurrir con este gobierno realmente, pero es una posibilidad de que una vez la oposición logre la mayoría absoluta de las gobernaciones, en el caso de que se diera, simplemente se coloca un poder plenipotenciario por encima de esos gobernadores. Mira, yo te voy a decir aquí una contradicción, porque yo soy de los que creo que este gobierno tiene los meses contados. Es una cuestión personal de Abilio Troconi. Pero para esta lucha que tenemos por la democracia, por la libertad de Venezuela, por supuesto que nosotros no podemos dejar esos espacios. Esto nos ayuda a nosotros a seguir luchando contra este régimen dictador de Maduro. De tal manera pues que nosotros no podemos en ningún momento, mira, y tuvimos una experiencia, Juan Pablo, que no se nos puede olvidar, elecciones del 2005, donde, por cierto, Ramos Ayú fue uno de los que en ese momento tampoco quiso la participación y ahora salió de primero casualmente, ¿no? Sí. Mira, y el mundo radical en ese momento coreaba que nosotros no participáramos. Claro. Hoy nos dan con el fuete, porque nosotros, gracias a que no participamos, pudieron colocar un fiscal, un contralor, bueno, todo lo que colocaron, hicieron todo lo que hicieron y que conocemos ya. Diputado, usted mencionó ahorita el tema de Smartmatic, que ha sido un escándalo. Pero además crea suspicacia, porque dice al menos 1 millón de votos el error. Que tampoco es que votaron 7,5 millones. No. Eso hay que tener cuidado, pero también ellos han explicado y han explicado suficientemente que es que sin testigos y con las máquinas solas podían votar las veces que ellos quisieran. Ahora, ¿iremos a un proceso electoral con esta misma empresa o se está conversando sobre una nueva empresa o de qué manera serán las elecciones si se dan? Mire, yo creo que el gobierno, y lo digo el gobierno por no decir el CNE, no va a ir con el Smartmatic, supongo, ¿no? Lo cierto es que hay que darle una interpretación a eso. Ellos dijeron al menos. O sea, estoy hablando de que puede ser 1 millón, 2 millones, 3 millones. Lo que nosotros prevemos en la mesa de la unidad es que apenas llegaron a 3 millones, apurados pudieron haber llegado a 3 millones. Mira, y nosotros los que estamos en política durante muchos años hemos estado, mira, sabemos cálculos. Nosotros en mi municipio yo hice un cálculo y estoy casi seguro que estoy por los números, porque allí nosotros, por lo menos yo gané con 26,000 en mi municipio, ellos sacaron 21,000 y bueno, según su cifra, sacaron 21,000. No, oficialmente en mi elección. En la elección. Hoy están manifestando que sacaron 18. Bueno, yo creo que no llegaron a 5,000. Eso era evidente donde llegábamos. Tuvimos todo el día haciendo un seguimiento a los centros más importantes del municipio y y ninguno pudo ver ni siquiera una colita. Entonces, está claro. Ahora, eso es lo que tú hablabas. Mire, este proceso donde nosotros vamos a tener testigos, donde nosotros vamos a tener miembros de mesa, eso es imposible que ellos nos puedan hacer el fraude. Pueden tener su ventajismo, estamos por supuesto que no son las condiciones deseables, pero nosotros estamos obligados a la participación, porque esto es una lucha y la estamos haciendo por el voto de los venezolanos y hoy que ellos digo ellos porque digo al gobierno, porque lo que sí estoy convencido es que el gobierno le da dirección al CNE. Eso está claro, porque nosotros dimos una lucha para el revocatorio, no lo hicieron, prácticamente se bypasearon las elecciones de gobernador que les tocaba y las de alcalde tocan este año y tampoco por lo visto. Entonces, además, si en algo ha demostrado la oposición es que en la vía electoral, en los procesos electorales, es el mejor terreno donde derrotamos al gobierno. Se demostró en el 2015, donde se ganó la Asamblea Nacional Constituyente. Y además, hay que decirlo con responsabilidad, los partidos políticos están diseñados y están hechos, entre otras funciones, para participar en procesos electorales. Si deseas comprar, vender o alquilar un inmueble, debes hacerlo con los mejores, los más profesionales y los que garantizarán que tu dinero será bien invertido. Por eso te recomiendo a Maybelis Briñes, tu asesora inmobiliaria. La puedes contactar a través del teléfono 0414-698-9050, perteneciente al grupo RIMAX Milenio. Habitamos un espacio y ese espacio lo compartimos con otros. Por eso debemos juntos lograr vivir en armonía entre nosotros y con el ambiente. La Fundación Casa Común es una organización sin fines de lucro que busca incentivar la solidaridad, el respeto y los valores que nos fortalezcan como sociedad, así como promover el cuidado del medio ambiente. Síguenos en nuestras redes sociales. Súmate, porque juntos hacemos más. Charcutería y Víveres La Chinita,
donde encuentras todo lo que necesitas. Estamos ubicados en el barrio La Chinita, en la calle 113, frente al ambulatorio La Chinita. Val Natural tiene los mejores productos naturales al mejor precio, porque en Val Natural valoramos tu salud. Los encuentras en las mejores farmacias del país. Bien amigos, y es momento de despedir nuestro programa del día de hoy, sin antes, por supuesto, invitarlos a ver nuestro segmento desde la biblioteca. Así que seguiremos trabajando por un mejor país y pronto, seguramente, de verdad podemos decir que estamos en un país libre, democrático y verdaderamente en paz. Buenas noches y nos vemos el domingo que viene. Desde la biblioteca, en La Gente Quiere Saber. Este segmento, si bien se desarrolla de manera visual en el ambiente grato de una biblioteca, hay que entender la biblioteca no como un espacio cerrado hacia sí misma, sino al contrario, como un espacio abierto en donde se respira la realidad desde la cultura, desde los libros, desde los escritores, pero desde la propia realidad. Y en ese sentido no podemos ignorar los importantes acontecimientos que se vienen dando en nuestro país dentro de una crisis que hemos denominado de larga duración. Una crisis en donde se cuestiona el modelo económico, o sea, todavía, es decir, no puede ser que después de 100 años o casi 100 años de explotación petrolera, todavía el 95% del ingreso de divisas depende del petróleo. O sea, eso es inaceptable. Así no vamos a conquistar el siglo XXI. Igualmente, o sea, hay una crisis del modelo petrolero, entonces no es porque el petróleo no fue útil, no porque no va a seguir siendo útil, sino que la economía venezolana no puede seguir siendo economía petrolera y mucho menos manejarnos con una mentalidad petrolera. Igualmente hay una crisis del sistema político, o sea, Venezuela tiene 200 años de emancipación, de desarrollar una república federal, una república en donde de verdad las regiones estén representadas y en donde el concepto de nación no se agote en Caracas. En ese sentido todavía está pendiente que construyamos o desarrollemos la constitución, la primera constitución de 1811, que era una constitución federal, y lógicamente el proyecto democrático que permite la máxima movilidad social y la máxima equidad posible en la construcción de una sociedad cada vez más progresista y más justa. Bueno, en estos momentos en Venezuela están ocurriendo muchas cosas porque tenemos que evitar que se desarrolle el proyecto totalitario. Es decir, Venezuela no puede ser otra Cuba en América Latina. Eso es inaceptable. O sea, nosotros no podemos permitir que, como Cuba, 60 años sometido a una tiranía dinástica, ¿no?, de los Castro. Tampoco podemos permitir, o sea, un proyecto autoritario que piensa que realmente la autoridad empieza y termina en el cuartel. Eso es inaceptable. Y mucho menos podemos permitir un gobierno a perpetuidad, o sea, un gobierno que piensa que llegó para quedarse eternamente. Entonces, en función de eso, en Venezuela vienen ocurriendo cosas muy importantes y se ha ido desarrollando en los últimos 3 meses una resistencia civil, a mi juicio, primera vez en la historia venezolana, que una crisis política sale del cogollo, sale de las élites y se convierte en un problema social asumido por la mayoría nacional que se está movilizando en resistencia civil. Y esta resistencia civil, lógicamente, ha convertido al ciudadano en protagonista y básicamente a su juventud, a la mujer venezolana, urbana, de clase media, profesional, y que ha permitido esta movilización, esta toma de conciencia y que nos va a llevar, que nos ha llevado a la consulta popular como un derecho constitucional y una posibilidad constitucional para manifestar una voluntad mayoritaria que el régimen no quiere reconocer. Ya esta voluntad se manifestó el 6 de diciembre del 2015, cuando 12 millones de personas establecieron, 14 millones de personas, creo, si no recuerdo mal, establecieron un mandato claro vía Asamblea Nacional de que había una nueva mayoría y que esa nueva mayoría iba a posibilitar el desarrollo del proyecto democrático. En vista de la tosudez, la obcecación de un pequeño grupo cupular enquistado en el poder,
para seguir en sus privilegios económicos. O sea, se hace la consulta popular que, como esperamos, va a ser mayoritaria, masiva, y que va a dar un mensaje muy claro al mundo y a los que están en el poder, que en Venezuela es necesario entender que tenemos que asumir las reglas del juego democrático, entender que un gobierno tiene que ser alternativo, que los poderes tienen que ser autónomos, independientes, que la alternancia y la división de poderes tiene que funcionar, que todas las ideologías, todas las doctrinas, todos los pensamientos tienen cabida en un proyecto democrático. Es decir, en ese sentido hay que entender que nosotros no estamos rechazando la posibilidad de que ningún sector se manifieste. Lo que estamos rechazando es el intento hegemónico de que un grupo, repito, popular, militar, cívico, porque así es como hay que decirlo, ya que el 40% del gabinete del presidente Maduro es militar, y los intereses económicos fundamentales, básicamente minería y petróleo, está entregado a los minerales, con algunas transnacionales. Evidentemente que la consulta popular tiene que ser el aldabonazo, el aviso contundente, importante, de que Venezuela apuesta absolutamente por la democracia.